2. Ahí viene la habilidad que vimos ayer, inferir e interpretar. Y este es súper importante porque la verdad que el Vembre hace muchas preguntas de interpretación. Como ahí dice, ¿cierto? Cuando yo busco, quiero interpretar algo, se refiere a que tengo que buscar el sentido, y sentido es sinónimo de significado. Entonces me piden el significado o el sentido de un elemento textual o la finalidad. Y finalidad es lo mismo que propósito, ¿ya? Un ejemplo del primero. Yo siempre le he dicho, siempre que diga la expresión, comillas, tanto, cierre comillas, ¿qué significa en el texto? ¿Qué significado tiene? ¿Cómo podría ser el sentido? ¿Cómo se puede interpretar? Siempre que les hagan ese tipo de preguntas, yo les he dicho una pregunta de interpretación, debo devolverme al texto, porque lo más seguro es que la respuesta no esté solamente en la expresión, sino que está en el contexto, el entorno lingüístico que rodea a la expresión o la palabrita, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando una vez salió por ahí cuando decía la expresión poco ortodoxo, tanto, qué significa, qué sentido tiene, etcétera? Claro, yo ahí ojalá supiera lo que era ortodoxo, pero además estaba en correlación con lo que decía el contexto, entonces yo necesariamente tengo que devolverme al texto. Esa es una forma de preguntar. Y la otra es como sale ahí, cuando derechamente me dicen, ¿cuál es la finalidad comunicativa del párrafo tanto? ¿Cuál es la finalidad discursiva o el propósito comunicativo del texto? Entonces también me piden que yo busque el significado que tiene la finalidad del texto o de un pedacito del texto en ese contexto completo, ¿ya? Ahora, como dice ahí abajito, las preguntas de esta habilidad se rigen o se restringen al contenido del texto. Entonces yo necesariamente tengo que entender, ¿cierto?, cómo se relacionan los elementos dentro del texto para sacar las conclusiones con respecto a esta habilidad, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿No? Vamos entonces a ejercitar, ¿ya? Y aquí quiero que entendamos inmediatamente el significado de una palabra. La palabra expresión, aquí dice interpretación del sentido de una expresión en su contexto. Esta primera parte vamos a trabajar preguntas de vocabulario. ¿Por qué? Y esto lo habíamos dicho cuando vimos esta materia. Las preguntas de vocabulario miden la habilidad de interpretar. Por eso aquí tenemos que repasar esto, ¿ya? Mide la habilidad que yo sepa interpretar el significado de la palabra en ese entorno lingüístico. Acuérdense que ayer aprendimos lo que era contexto. En este caso, aquí contexto quiere saber el sentido, el significado que tiene una palabra en ese entorno lingüístico. Ahora, expresión tiene muchas acepciones. ¿Cuál me interesa a mí aquí? Aquí expresión significa palabra, vocablo. Pero expresión también puede significar frase, oración, enunciado o conjunto de palabras. Por eso les digo frase, ¿ya? Entonces después vamos a ver otro ejercicio en que ahí expresión significa conjunto de palabras, frase. Pero aquí me piden el sentido, el significado de una palabra en su entorno lingüístico. ¿Estamos claritos? Entonces, en este primer texto, el primero que vamos a hacer, no tengo ninguna palabra difícil. Solamente a lo mejor les podía decir que Nona Fernández es una escritora y guionista chilena, y Voyager, que es un fragmento de un texto de ella, es un ensayo novelado, ¿ya? Ahora yo busqué la palabra Voyager y lo único que encontré para Voyager es una sonda espacial robótica. Yo no sé si ella le puso a su ensayo novelado algo que tenga que ver con eso, no tengo idea, pero eso significa literalmente Voyager, sonda espacial robótica. No tiene ningún otro significado. Leemos el primer texto y hacemos el primer ejercicio. No está puesta la palabrita, obviamente que la palabra que me preguntan es la subrayada, ya ahí me preguntan por desintegrarse. Y tienen solamente 3 opciones. Vamos trabajando.
¿Estamos listos con la 1? Niños, Sí, profe. ¿qué pusieron? ¿Qué contestaron? Perfecto. Ya, vaya nomás Joaquín, por favor. Yo de ahí lo dejo entrar. La C me dijo alguien, ¿cierto? Muy bien. ¿Ya? ¿Por qué? Miren, desintegrarse lo defino. Destruir por completo. ¿Ya? Desintegrarse, destruir por completo. Desmoronarse, deshacer, arruinar poco a poco. Deshacer, arruinar poco a poco. Disociarse, si alguien pensó en la B, que algunos igual podrían haberse equivocado con esa, no me sirve porque disociar es separar algo de otra cosa. Y consumir significa destruir, extinguir. Entonces fíjense que la palabra que la une a ambas es destruir. ¿Ya? Por eso era casa. ¿Estamos? Siguiente texto. Profe, Dígame, ¿quién me habló? ¿y por qué no podía hacer desmoronarse? A desmoronarse, anota ahí, porque desmoronar es deshacer algo o arruinar, pero poco a poco. En cambio, desintegrarse de una vez nomás y es una destrucción completa. Ya. ¿Ya? Desmoronarse, deshacer, arruinar poco a poco. ¿Ya? Entonces, ahora nos vamos al segundo texto que tenemos acá, y acá les quiero dar algunas palabritas de vocabulario, ¿ya? Quiero repetir pragmática, yo sé que la di ayer, pero la voy a repetir por si alguien se lo olvidó o no la captó. Y aquí fíjense que pragmática está con mayúscula, dice clases de pragmática. Entonces la acepción que corresponde acá es la primera que yo les voy a dar, ¿ya? ¿Qué significaría acá pragmática? Espérenme. ¿Ya? ¿Qué significaría acá pragmática? ¿No tenéis? Disciplina que estudia el lenguaje, por eso aquí es la primera acepción que les voy a dar. Disciplina que estudia el lenguaje en su relación con los hablantes. En su relación con los hablantes. ¿Ya? Y la segunda acepción, que también la vimos ayer, es preferencia por lo práctico. Preferencia por lo práctico. Acuérdense cuando yo les decía, o ustedes escuchaban, esa persona es muy pragmática y le están diciendo que es muy práctica. ¿Ya? La otra que les quiero dar, 3 líneas de abajo hacia arriba, académicos, porque también tiene aquí un uso bien especial. Dice, eran muy serios y académicos. ¿Qué significa acá académicos? Ajustado a pautas tradicionales. Ajustado a pautas tradicionales. ¿Ya? Y la última, por si acaso no me puede que haya muchos que la conozcan. En la penúltima línea está la palabra anaqueles. En la penúltima línea está la palabra anaqueles. ¿Ya? Anaqueles significa estantes. Estantes. ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿Sí? La que usted había dicho que era ajustado a pautas tradicionales, ¿cuál era la palabra? Esa era académicos. Está 3 líneas de abajo hacia arriba. Ajustado a pautas tradicionales, académicos. ¿Ya? Y anaqueles está. ¿Ya? Ahora leemos atentamente el texto 2 y contestamos la 2 y la 3. Para Joaquín e Ignacio, que se tuvieron que salir y volvieron, la número 1, que es el único ejercicio que hemos hecho, la número 1 era casa, por si acá. Ignacio y Joaquín que tuvieron que salir un ratito. ¿Ya? Que es el único ejercicio que llevamos hasta ahora. La número 1, casa, por si acaso. Ahora hacemos el texto 2.
¿Estamos listos? Niños. ¿Ahora sí o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos y todas? Sí. Sí, profe. Antes de dar la profe. David, que viene llegando, estoy en la página 7 de la guía y solamente he hecho un ejercicio para que lo anote, ¿ya? El número 1, por si acaso, era casa, para que después lo haga solito, pero tenga la respuesta, ¿ya? Ok, gracias, profe. Es lo único que hemos hecho hasta ahora. Bueno, un poquito de materia, pero muy poquitito, y el número 1 era casa. Vamos ahora con el número 2. ¿Qué pusimos? Ya pues. Puse la B. No. Sí. ¿Sí? Hay para todos los gustos. Es la A. Es la A. Exactamente, pero fíjense, aquí es solamente desconocimiento. Sesudamente viene de sesudo. Y sesudo significa inteligente, sabio. O sea, es sinónimo directo. ¿Ya? Sesudamente viene de sesudo, ¿cierto? De seso, y es sabiamente o inteligentemente. Ahora, ¿qué significa inteligente? Es la persona dotada de capacidad para entender, y también tiene el sinónimo de sabio. O sea, son sinónimos directísimos. ¿Ya? Ahora, cuidado con maduro, porque maduro es un desarrollo adecuado, ¿cierto? A la evolución, a la edad, qué sé yo. Y cauteloso no tiene nada que ver, porque fíjate que cauteloso significa algo que se hace con reserva, con precaución, con cuidado. Eso es ser cauteloso, hacer las cosas precavidamente. ¿Ya? Y número 3. Puse la C. Puso mal. ¿Ah? Es la B, es la que menos creen. A ver, ¿por qué? Analicemos esto. Aquí me parece que tuvieron las dos malas, parece que tuvieron todo. A ver, les explico. Primero, ¿qué significa desactualizado? Que no es actual. Nada más que eso, súper simple. Que no es actual. Arcaico, yo lo había dicho, pero el que se lo olvidó, la nota de nuevo. Arcaico es muy antiguo, anticuado. Muy antiguo, anticuado. Ya, fíjense. Obsoleto. Anticuado, pasado de moda. O sea, la primera palabra de obsoleto es igualita que arcaico. Anticuado, y nosotros para obsoleto usamos más pasado de moda. Y añejo, yo sé que no es sinónimo directo de desactualizado, pero en el contexto es la que más me sirve. Añejo significa que tiene mucho tiempo. Y al tener mucho tiempo, significa que no es actual. Ahora, ¿por qué se equivocaron? Porque ustedes pensaron en añejo solamente en comida, estoy segura. Si yo digo, hoy día voy a almorzar unas lentejas añejas, ¿ya? Que tengo que hace 2 días, eso voy a almorzar hoy día. Pero añejo sirve para todo tipo de cosas, no solamente para alimentación. No, profe, si pensé en añejo, incluso estaba entre añejo y obsoleto. Lo que pasa es que al pensar en desactualizado, pensé que ya era un libro que estaba obsoleto, que ya no servía para la actualidad por la desactualización. En ese sentido lo tomaste más como pasado de moda, ¿cierto? Pero acuérdense que obsoleto, además de pasado de moda, significa arcaico, o sea, anticuado. ¿Ya? Vamos a ver si mejoran en el próximo texto. Texto siguiente. Aquí tenemos 4 palabritas. Transgredirlas, violar, y después en la siguiente vamos a tener perturba e inconveniente. Pero aquí sí tengo palabritas de vocabulario que les quiero dar. Sexta línea, quiero definir incordiar. Anoten ahí. Sexta línea, incordiar, significa molestar, importunar. Incordiar, molestar, importunar. Dos líneas más abajo de incordiar, al final está la palabra morfo.
también la quiero definir. 2 líneas más abajo de incordiar, morfo. Morfo significa expresión fónica. Acuérdense que fónico es de sonido. Expresión fónica de una unidad mínima de significado. Expresión fónica de una unidad mínima de significado. Y la última que les quiero dar, repito, morfo por si acaso, expresión fónica de una unidad mínima de significado. Y la otra que les quiero dar está 2 líneas más abajo de morfo, flexiones. 2 líneas más abajo de morfo, flexiones. Alteración en palabras. Alteración en palabras, coma, cambiando su terminación. De hecho, ahí hay un ejemplo y lo van a entender al tiro. Flexiones, alteración en palabras, coma, cambiando su terminación. ¿Ya? Según yo no hay nada más, hacemos la 4 y la 5. Eso es lo que hace el... ¿Estamos listos con la 4 y la 5? No, profe, no. ¿Todavía no? Ahora sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué pusimos en la 4? La Exactamente. Fíjate que la palabra transgredir ustedes deberían manejarla, debería ser parte de su léxico, de su vocabulario. Porque transgredir significa, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? Quebrantar, ¿cierto? Violar una ley, un precepto. Bueno, puede ser.
Infringir también a veces se da como su sinónimo directo. Pero el sinónimo directo que tiene transgredir es quebrantar, violar un precepto, una ley, una norma, lo que sea. Infringir, si ustedes la buscan, va a decir quebrantar leyes, orden. O sea, los une la palabra quebrantar y son sinónimos directísimos, ¿ya? Se utiliza mucho en la tele, qué sé yo. Profanar, no, porque profanar es faltar el respeto a algo sagrado. Tiene una definición bien específica, ¿ya? Faltar el respeto a algo sagrado. Y replicar menos, porque replicar es responder oponiéndose. Cuando dicen le replicó, ya, respondió, pero en opuesto a lo que había dicho. ¿Ya? Y la siguiente, la 5. La C. No sé. Exactamente, muy bien. ¿Se dan cuenta que esto es un muy buen ejemplo de que es vocabulario contextual? Si yo veo la palabra violar así sola, digo, al tiro, ya la ve, abusar. Es verdad que violar significa eso. Ahí abusar significa dar un trato deshonesto a otro, a alguien. ¿Ya? Pero el contexto dice, el entorno lingüístico que rodea la palabra, ¿qué dice? Eso es lo que hace el movimiento feminista al violar las reglas sociales, etc. Aquí es violar lo mismo que decíamos, de transgredir, de infringir, de quebrantar, de no cumplir las reglas. Por eso era la C. ¿Ya? Violentar también se aleja, no me sirve en este contexto porque violentar es actuar con fuerza desmedida. ¿Ya? Y ahora hacemos las preguntitas, las palabras 6 y 7, que es perturba e inconveniente. Aplicación decorosa y inoportuna. ¿Estamos listos? Sí, profe. ¿Todos y todos? ¿Sí? ¿Qué pusimos en la 6? ¿Nadie puso nada? Puse la B. Puse la A. También puse la B. Es la A. Miren, esta igual era difícil, esta les costó mucho a la mayoría de los cursos. Definamos primero, ¿qué es perturba? Es turbar el orden, el concierto de algo. Turbar el orden, el concierto de algo. Y como segunda acepción, perturbar también significa perder el juicio. Juicio, razón, cordura.
¿Ya? También significa eso como segunda acepción. ¿Qué significa desconcierta? Que era la correcta y la primera. Turbar, deshacer el orden y concierto de algo. ¿Ya? Son sinónimos directos y es la más exacta para el contexto. ¿Por qué descarto inquieta? Porque fíjate que el sinónimo que más se da para inquieta o alguien inquieto es intranquilo. Porque inquietar o estar intranquilo es perder o quitar el sosiego, quitar la tranquilidad o el sosiego. Por eso no me servía. Ahora, ¿por qué no trastorna? Ya, bueno, trastorna significa perturbar la mente, ya, y también significa inquietar, quitar el sosiego. Entonces sería más cercana a la B con la C. ¿Ya? Por eso les pongo ahora. Vamos a la siguiente, la última de esta parte. La ¿Cuál B. es? La B. Lo ve. Exactamente, ¿cierto? Inconveniente significa simplemente no conveniente. Así de simple. Inoportuno es fuera de tiempo, de propósito. Es como inconveniente e inoportuno, a lo mejor también podrían ser el sinónimo de inadecuado, más cercano. Indecoroso se aleja mucho porque indecoroso, anoten esta el que no la sabe, significa que carece de respeto, que ofende. Indecoroso, que carece de respeto, que ofende. ¿Ya? Y deshonesto no, porque deshonesto es falto de honestidad, falto de honradez. También deshonesto puede ser alguien grosero, alguien descortés. ¿Ya? ¿Quién tuvo las 7 buenas? Se equivocaron, ¿ven que el vocabulario les cuesta? Una mala, Yo. 2 malas. Yo. Ya, ¿ven? Hasta ahí nomás. Ya. Siguiente ejercicio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir interpretando, pero fíjense aquí. Aquí la palabra, interpretación del sentido del significado de una expresión. Aquí expresión puede ser 2 cosas. Sinónimo de palabra, vocablo, o sinónimo de oración, frase, o conjunto de palabras, porque así sale en el diccionario, conjunto de palabras, y conjunto de palabras es sinónimo de frase, ¿ya? Cuando es una palabrita, expresión significa palabra, vocablo, término. Cuando es más de una palabra, significa frase, oración, enunciado, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En cada ejercicio hay subrayada una palabra o una frase. Cruz que debo cargar, la luz, poliédrico, poliédrica, luz, llévase la cruz. Si ustedes se fijan, solamente hay 3 palabras usadas acá en 2 acepciones diferentes. Está la palabra cruz, luz y poliédrico. Esas son las palabritas que ustedes tienen que ver. Entonces van a leer bien, ¿cierto?, la frase que está subrayada en su contexto y van a ver cuál de los significados le corresponden a cada palabra o frase. Acuérdense que ambas significan expresión. Si ustedes creen que la número 1 corresponde a la B, ya le colocan la letra B. Eso colocan en el paréntesis. La letra de la frase que ustedes creen que significa A, B, C, D, E, F. ¿Estamos listos? Hacemos el ejercicio que está en pantalla.
Léela, ¿Estamos weón. listos? Conche tu madre. Sí, profe. ¿Sí? ¿Todas y todos? Sí, profe. ¿Sí? Ya. ¿Qué significará cruz que debo cargar? La F. F. La F. Exactamente. F. Muy bien. Un sufrimiento que se debe soportar. Soportar significa padecer, sufrir. De hecho, si ustedes buscan la palabra cruz, sale esta acepción, ¿ya? Esta acepción es peso, carga, trabajo, ¿ya? Típica de esa frase, cruz que debo cargar sobre mis hombros, de peso, ¿cierto? Esta carga. Número 2. La luz de sus ojos. ¿La ve? La D. Muy bien, ¿cierto? Lo más importante, ¿ya? Lo más querido. Aquí nos damos cuenta que luz tiene varias acepciones, no solamente la de alumbrar, ¿ya? Número 3, ¿qué querrá decir poliédrico? La E. Muy bien, exactamente, ¿ya? Presenta diversas facciones. Primero definamos poliédrico, ¿ya? La primera acepción que tiene es más matemática, relativa al poliedro. Poliedro significa sólido limitado por superficies planas, pero fíjense que también tiene la acepción poliédrico que posee o que manifiesta varias facetas. Y en ese sentido es más cercano a facción. ¿Qué es una facción? Una facción es un grupo de personas unidas por ideas o intereses comunes, ¿ya? Entonces, por eso me sirven facciones, grupo de personas unidas por ideas o intereses comunes, porque me dice, es un movimiento internamente poliédrico, es un movimiento que tiene distintos grupitos internos, ¿ya? Y a veces, y esto pasa mucho en los grupos, en los partidos políticos de repente, ya, dicen el grupo o la facción más de derecha de tal partido, más del centro, más de izquierda. Son grupitos dentro de un grupo mayor. Eso es una facción, ¿ya? La número 4 dice condición poliédrica. La A. La A. Aquí es importante también definir óptica en esa frase. Porque aquí, ¿cierto?, contempla o significa lo que decíamos, ¿cierto?, que posee distintos factores. Entonces, en el fondo se refiere a su condición poliédrica, ¿cierto? Es que tiene distintas facetas, distintos factores, y óptica, por si acaso, es punto de vista. Entonces, claro, uno lo puede ver de distintos puntos de vista que sea. La número 5 dice, algo de su luz les había traspasado. La D. La sabiduría, muy bien, ¿cierto? El conocimiento, sabiduría, conocimiento. ¿Por qué? Porque luz también significa persona capaz de ilustrar y guiar. O sea, una persona que es capaz de enseñar, de transmitir conocimientos, ideas, lo que sea. Por eso me sirve luz ahí. Y la última es la C, la única que me queda, la C. ¿Qué significa aquí llevarse la cruz? Fíjense la sección acá. Cruz, insignia y señal de cristiano. También cruz es un distintivo de muchas religiones, ¿ya? Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Propagar, extender el credo, esa fe, esa religión, etc. ¿Ya? ¿Todas buenas? Muy bien, muy fácil. Ahora vamos a leer para no perder la costumbre, ¿ya? Este es un texto súper fácil. La verdad que tiene bien pocas palabras de vocabulario. Tengo solamente 2 palabritas en todo el texto, ¿ya? Y la primera que les quiero dar es en la tercera línea la palabra otrora, por si acaso. Puede que alguien la conozca, no la nota. Otrora, tercera línea, párrafo 2, significa en otro tiempo, coma. En otro tiempo, coma. En un tiempo pasado. En otro tiempo, coma, en un tiempo pasado. ¿Ya? Esa es la única de estos 4 primeros párrafos, los leemos atentamente para luego contestar.
¿Estamos listos? Sí, profe. ¿Todas y todos? ¿Sí? Ya. Siguientes parrafitos, 5, 6 y 7. Tampoco tengo ninguna palabra difícil. Los leemos. ¿Estamos listos? Sí, profe. Sí. ¿Sí, todos? Sí. Y nos vamos a la última parte del texto. Y aquí tengo una palabrita. En la primera línea del párrafo 9 tengo la palabra bouclé. Primera línea, párrafo 9, bouclé. Rizo de cabello en forma de hélice. Rizo de cabello en forma de hélice. ¿Ya? Ahora leemos lo último para empezar a trabajar el texto. ¿Cuál era la palabra? Bouclé, en la primera línea del párrafo 9, bouclé, rizo de cabello en forma de hélice.
¿Estamos listos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos? Ya. Ahora empezamos a trabajar y las 3 primeras preguntas son de vocabulario, porque ya vimos que aquí se mide en vocabulario la habilidad de interpretar el significado de una palabra en su contexto. Ahora, esto es más fácil y más rápido porque todas las preguntas solamente tienen 3 alternativas, ¿ya? Hacemos atentamente la número 1. ¿Estamos listos? Sí, profe. ¿Qué pusimos? La C. Sí. La C, muy bien. Aquí, claro, está someter en el sentido de conquistar, de derrotar, de vencer, de ganar, ¿ya? Cuidado con humillar, que humillar significa abatir el orgullo o herir el amor propio. Eso significa. Y subyugar significa dominar violentamente, avasallar. Dominar violentamente, avasallar. Entonces está mal explicado. Porque ahí dice, porque los seres se sienten embelesados en la mente, no, embelesados no es subyugar, ¿ya? Sino que embelesados, cautivados, se sienten cautivados por rey helado. ¿Ya? Entonces la B, además de estar mala, que no corresponde a ningún contexto, también está mala la explicación que da. 1 casa. Siguiente pregunta de vocabulario, la número 2. ¿Estamos listos con la 2? Sí. Sí. ¿Qué pusimos? La B. Exactamente, muy bien. Porque fíjense, dice incursiones en temas más serios. Entonces, incursión ahí significa una de sus acepciones que es adentrarse brevemente en un asunto. Adentrarse, en ese caso, en un tema. Y exploraciones es reconocer, registrar, averiguar. Entonces, a eso se refiere. Cuidado con viaje. Viaje solamente traslado de un lugar a otro. Y correría tampoco me sirve porque tiene 2 acepciones. Y una de las acepciones está explicada ahí. Correría puede ser viaje corto y también es una aventura. Y la última pregunta de vocabulario, porque de ahí vienen puras de contenido. Número 3.
listos con la 3? Sí. ¿Cuál es la correcta? La C. No. ¿Alguna otra opción? No la sé. La B. La B. Es la B, miren. Es solo porque es su sinónimo directo. Lastimero, anoten ahí. Digno de compasión. Digno de compasión. Lastimoso, que mueve a compasión y lástima. ¿Se dan cuenta que son exactos? Que mueve a compasión y lástima. En cambio, lamentable significa que infunde tristeza y horror. Algo lamentable, ¿ya? Que infunde tristeza y horror. Ahora, la más lejana claramente era deplorable, porque deplorable significa desastroso, detestable. Desastroso, detestable. La alternativa A que me corresponde. ¿Ya? ¿Quién tuvo las 3 buenas de vocabulario? Yo. Ahora todas las preguntas de contenido. Vamos con la número 4. Acuérdense, puras preguntas de interpretación. Este es muy fácil. ¿Cuál es la 4? La B. B. La B, sin duda, ¿cierto? Claro, por eso dice que es destacable por muchas razones. Cuidado con la A porque ahí no alude a la gratuidad. Y la C es todo lo contrario, no es bajo valoración, es destacable. Preguntita número 5. ¿Estamos listos con la 5?
Sí, profe. ¿Todos y todas? ¿Cuál es la correcta? Muy bien. Para todos los que pusieron la B o la C, aquí yo siento que igual hay una pillería. Porque si yo leo toda la expresión, su más sorprendente atractivo sea su crecimiento en alcance y madurez desde un divertido espectáculo para niños a una saga de gran riqueza emocional, yo a usted le aguantaría que me justificara la B o la C. Pero después dice, la frase subrayada significa que, o sea, me tengo que basar en crecimiento en alcance. De hecho, yo creo que colocar tanta frase es un distractor nomás, porque a lo mejor podría haber sido hasta inmadurez, nada más. ¿Ya? Entonces, significa esa frase subrayada lo que dice la A. Insisto, la B y la C, si yo tomara toda la frase, perfectamente hasta podría justificarla. ¿Estamos? Número 6. Esta es más fácil. ¿Cuál es la 6? ¿La B? La B. Muy bien, ¿cierto? Claro que sí, porque dice que no se reconoce quién es, ¿cierto? Perdió completamente su identidad. Cuidado con la A, dice, jamás piensen en mí. No, no es solo pensar, ¿ya? Y la C está mala porque dice que estaba perdiendo la razón. Nos vamos ahora a la número 7. ¿Estamos listos con la 7? Niños. ¿Ahora sí la 7? Sí. ¿Sí? ¿Todos y todas? ¿Qué pusimos en la 7? ¿Niños están vivos o no? ¿Siguen ahí?
¿Están despiertos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se me durmieron porque están de las 8:15 igual que yo? Está difícil, profe. ¿Cuál es? ¿Los que contestaron? La A. La A, porque dice algunos pocos episodios. ¿Ya? Solo eso. En la otra está mal lo que diga eso de espectador, no tiene mucho que ver. Y no dice, cierto, en la C que sean mejores o peores. Nos vamos a la número 8. Ya queda poquito, ya va a terminar la clase. Para que descanse. ¿Estamos listos? Sí. ¿Qué pusimos? La C. La C. Muy bien. Lidiar, fíjate, dice, ha lidiado por un milenio. Lidiar es batallar, pelear, luchar con la demencia, con la locura, perdió la razón, ¿ya? Cuidado con eso de que diga más viejo, no aluda a la edad. Y eso la ve que está malo, que diga, ha sentido muy prolongado. No es literal de 1000 años, no aluda a la extensión en el tiempo, ¿ya? Nos vamos con la 9. ¿Estamos listos? Sí, profe. Sí. Sí, profe. ¿Cuál es? La B. La B, ¿cierto? Es muy referida a lo que decíamos en la pregunta anterior, ¿cierto? Ha tenido que lidiar con la locura y eso obviamente que lo frustra. ¿Ya? La frustra, hay frustración, hay fracaso. Y la última preguntita.
¿Cuál es la correcta? La A. Muy bien. Por la piedad, ¿cierto? Los amigos lo tratan bien. Las 10 buenas en este texto. Yo. ¿Nadie más? Una mala. Yo. 2 malas. Yo. Ya, y 2 nomás porque se supone que ustedes son mi mejor cursito que tienen que equivocarse poco, ¿cierto? ¿Se supone? Ya, ahora va a quedar de tarea el último texto. Ya, muy cortito ese texto, muy fácil. No es tan corto, pero es súper fácil. Entonces, en nuestro material 12, que lo terminamos hoy día, solamente nos quedó un texto de tarea para el otro viernes. Vimos las preguntas que se medía la habilidad de inferir y de interpretar. Ya sabemos que la inferencia es que yo busque información implícita, que no se expresa claramente, pero que sí se puede sacar de los datos explícitos que se entregan. Y ahí tenemos 2 tipos de inferencia, la que tiene que ver con el conocimiento del mundo, ¿cierto? Las prácticas culturales, sociales, y la que tiene que ver con el significado de las palabras. Y hoy día vimos que interpretar es que yo determine el significado o el sentido de una frase literal del texto o de la finalidad o el propósito que puede tener una parte del texto o todo el texto, ¿ya? Como yo les decía, para el próximo viernes, el último texto del material 12, que quedó pendiente, y ojalá pudieran repasar o revisar en el librito la página 90 a la 92, que es muy cortito, que es la materia que vimos ayer y hoy día, para que cualquier duda me pregunten, ¿ya? Me voy a salir de acá, me quedan unos minutitos. Entonces, ya, rápidamente, solamente 13 personas de este curso han dado la tercera jornada online, que la semana pasada, toda la semana hubo plazo y el plazo vence mañana, domingo 5 de julio. Yo necesito que la den, necesito que se organicen. Si esta vez los pilló la máquina, no sé, tienen mucho el colegio, etc., tienen que organizarse, ¿ya? Necesito que la mayor cantidad de gente la dé, porque es la única manera que practiquemos, que nos familiaricemos con esta nueva prueba. Además, ojalá si hay personas que, yo les dije la otra vez, entren al departamento de orientación, porque constantemente hay charlas virtuales, se están dando algunas visitas también a las universidades, también virtuales, y si hay personas que todavía no dan el test, el TIAL, ¿ya? Lo pueden rendir en la aplicación, especialmente aquellas personas que están medias confundidas, que no saben qué estudiar, o a lo mejor alguien que sí sabe lo que quiere estudiar y quiere confirmar, ¿ya? Traten de dar este test. A lo mejor ahora no tienen tiempo, pero a lo mejor en las vacaciones de invierno podría ser. Acuérdense que las vacaciones de invierno del PREU es la semana del 13. No la próxima, porque la próxima es la semana del 6. Es la que viene. Esa es la semana de vacaciones. Una sola semana, que justo ahí hay un feriado. Es justo cuando está el feriado del 16 de julio. Esa semana es de vacaciones. ¿Alguna duda, algo? Profe, el control que tenemos que hacer ahora es el que dice estrategias de resolución, ¿o no? ¿Qué control, Giuseppe? La jornada. Para la jornada, eso. ¿Ve que usted me confunde y se confunde? La jornada está en evaluación y es, no sé cómo la abrevian ustedes, G, no sé cómo le dicen, bueno, es la tercera. Ya está de evaluaciones. JEG, claro. JEG, esa es tercera jornada online que está en evaluaciones. Así que trate de hacerla, por favor. Yo no sé si viste la otra, yo creo que no. Así que trate de hacerla, ¿ya? Ya, bro. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿me podría mandar el número de nuevo, por favor? Número de... ya, deja de... Porque como me cambié el computador, no está ahora. Ya, espérame. Deja decirle... Marian, ¿está ahí? Profe. ¿Sí? Ya. Ahí Marian ¿puedes mandarlo de nuevo, por fin? ¿Ya? Y mientras tanto, que se me están yendo ya. Cuídense, que estén muy bien. Sí, Una última duda.